Bienvenidos, amigues de Les Matristiques. Hoy voy a hablar un poquito de este libro, que es mucho más importante de lo que nadie imagina, incluso de su mismo autor. Es la pieza clave para entender por qué estamos donde estamos y por qué está pasando lo que está pasando. Que es una tesis que yo le dije a mi padre allá por el año 1991, cuando cursaba filosofía en la universidad. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Lo piensas por ti mismo o porque te lo dijo otro? El 99.9% de lo que piensas no lo piensas por ti mismo. Simplemente estás repitiendo lo que alguien te dijo. Llámese profesor, padre, escuela, medios de comunicación, políticos. Solamente el 0,1% de la población piensa por sí mismo. Ese 0,1% es lo que llamamos intelectual. Y dentro de ese 0,1% de la población hay un 0,01% de la población general que están en la categoría de filósofos. ¿Qué tiene que ver conmigo, dirás? Muy simple. Lo que tú crees que piensas por ti mismo hoy, lo dijo un filósofo hace 400 años, por regla general. Hay cosas que tú piensas que crees que las piensas por ti mismo, pero en realidad las dijo un filósofo hace 2000 años. En estricto rigor, solo eres el eco de un gran pensador. Vamos a ver. El nacimiento de la conciencia científica moderna. Cito, ¿y en qué lugar de la filosofía especulativa, ahora enseñada en las escuelas, podemos encontrar una filosofía práctica, mediante la cual, conociendo la naturaleza y la conducta del fuego, del agua, del aire, de las estrellas, del cielo y de todos los otros cuerpos que nos rodean, como ahora entendemos las diferentes destrezas de nuestros trabajadores, podemos emplear estas entidades para todos los objetivos para los cuales son adecuados y así hacernos amos y dueños de la naturaleza. René Descartes, Discurso del Método, 1637. Es un lugar común decir que el Discurso del Método es el libro
que inició la modernidad. Y la modernidad nació con esa intención de hacernos amos y dueños de la naturaleza mediante el uso de las fuerzas tecnológicas. Y henos aquí, en una guerra mediática y tecnológica, comercial, entre dos bloques, porque algunos quieren hacerse amos y dueños de la naturaleza, que podríamos traducir por mundo. Y esto lo dijo un francés hace 400 años, mientras estaba en el exilio en los actuales Países Bajos. Un filósofo nunca es querido en su país de origen. Pregúntenle a Sócrates, o a Platón, o al mismo Aristóteles, que también tuvo que irse de Atenas antes que lo mataran. El libro dice muchas cosas, y me voy a detener en esta parte solo por hoy, ya que ayer hablaba de la endémica imbecilidad de la humanidad. Endémica. Busca en el diccionario el significado de esa palabra. Y es aquí cómo lo que dijo un caballero hace 400 años es, se ha convertido en la realidad cotidiana de 8.000 millones, hasta el punto de formatear nuestras mentes, y evidentemente al formatear nuestras mentes, formatea nuestras vidas. Como el peso de alguien muerto hace casi 400 años sigue ejerciendo una influencia decisiva en nuestras existencias. Y nosotros, que nos creemos vivos y nos creemos importantes y nos creemos inteligentes, simplemente estamos obedeciendo sus ideas. ¿Cómo es que sus ideas siguen siendo determinantes para la civilización? Y ya no solo la civilización occidental, porque ya no hay diferencia entre occidentales y orientales, desde el momento en que la gran fábrica del mundo es China. Los chinos dejaron de ser chinos. Ahora son los herederos de Occidente, porque adoptaron la manera de pensar occidental, que es el racionalismo industrial, tecnológico. No me acuerdo quién dijo, pero eh, finalmente de tanto combatir a alguien o algo, te terminas transformando en ese alguien o en ese algo que tanto combates. Los chinos de tanto combatir a Occidente se transformaron en Occidente, por así decirlo, y utilizando, parafraseando e ironizando el adagio del gauchismo-leninismo. China es la mejor versión de Occidente. ¿Por qué China?
es derecha y francamente y militantemente, como pude comprobar en carne propia, atea. El occidental es hipócrita porque en el fondo es ateo, pero no se atreve a confesar, no se atreve a militar su propia creencia. Y he aquí cómo funciona esto. Vuelvo a citar al autor eh, Morris Berman. La pregunta que nos concierne aquí es cómo somos entrenados en una modalidad determinada de ver. Entendamos ver como conocer o comprender. Polanyi indica que el científico aprende su oficio de la misma forma en que un niño aprende un lenguaje. Nótese. Los niños nacen políglotas, tienen en forma natural los guturales alemanes, los nasales franceses, los palatales rusos y los tonales chinos. Sin embargo, no pueden permanecer así por mucho tiempo, ya que aprender un idioma en particular implica simultáneamente desaprender los sonidos que no son usuales para ese lenguaje. Por ejemplo, el inglés no tiene sonido palatal propio del ruso. El niño angloparlante finalmente pierde la habilidad para pronunciar palabras de un modo genuinamente ruso. La percepción aquí es subsidiaria o incluso subliminal. Como el andar en bicicleta, también al hablar aprendemos a hacer algo sin realmente analizarlo o darnos cuenta de qué es lo que estamos aprendiendo. La ciencia tiene, en forma similar, una base inefable, es decir, indecible. También es aprendida por osmosis. Un ejemplo que Polanyi, el mejor ejemplo de Polanyi de este proceso, tomado quizás de su propia experiencia, es aquel del estudiante de medicina ante la patología de rayos X y vale la pena citarlo en su totalidad. Pensemos, escribe, en un estudiante de medicina que asiste a un curso de diagnóstico radiológico de enfermedades pulmonares. Él observa en una sala oscura trazos sombríos sobre una pantalla fluorescente adosada al pecho del paciente y escucha al radiólogo haciendo comentarios a sus ayudantes en un estudiante, no, en un lenguaje técnico sobre los rasgos significativos de estas sombras. Al principio el estudiante está completamente perplejo porque él puede ver en la imagen radiológica de un pecho únicamente las sombras del corazón y las costillas, con unas pocas manchas en forma de araña entre ellos. Los expertos parecen estar figurando productos de la imaginación. Él no puede ver nada de lo que ellos están hablando. Así entonces, a medida que sigue escuchando durante unas semanas, observando cuidadosamente imágenes siempre nuevas de diferentes casos, empezará a tener una comprensión tentativa. Gradualmente se olvidará de las costillas y empezará a ver los pulmones. Y, eventualmente, si persevera en forma inteligente, se le revelará un rico panorama de detalles significativos. Variaciones fisiológicas y cambios patológicos, cicatrices, infecciones crónicas y signos de enfermedad aguda. Ha entrado en un mundo nuevo. Sin embargo,
solo ve aún una fracción de lo que los expertos pueden ver. Pero ahora, definitivamente las imágenes cobran sentido y también la mayoría de los comentarios que se hacen sobre ellas. Está a punto de captar lo que se le está enseñando. Ha hecho clic. Has entrado en un mundo nuevo. Polanyi describe con esto un proceso que no es realmente racional, sino existencial. Un andar a tientas en la oscuridad luego de la caída en la cueva del conejo de Alicia. Aquí no hay ninguna lógica de un descubrimiento científico, sino más bien un acto de fe en cuanto a que el proceso llevará al aprendizaje y en base al compromiso del alumno sucede. Hablamos de la estupidez ayer, pero la estupidez no es esencial. No nacemos estúpidos, nos hacemos estúpidos. Y he aquí la razón. Para aprender algunas cosas hay que desaprender otras. Todo bebé nace genial. Todo recién nacido es un genio, y no en potencia, sino que en capacidad efectiva. Hay experiencias de parejas bilingües que han demostrado, en la práctica evidentemente, demostrado siempre es en la práctica, que si tú a un bebé le hablas dos idiomas, por muy distintos que sean, en forma cotidiana, el bebé será bilingüe. La plasticidad cerebral es mucho mayor de la que tenía conocimiento el doctor Morris, tomando en cuenta que este libro es de 1981, es decir, está 40 años atrasado en, en conocimiento científico. Pero la idea es muy interesante porque hay un disciplinamiento social desde el momento en que eh, la lengua materna es la que se impone. Y así todo conocimiento. Por los patrones cerebrales que involucran, que son altamente complejos. Por eso que una persona llegada a los 12 años ya está hecha, definitivamente. O incluso algunos autores dicen a los 7 años. A los 7 años ya no hay nada que hacer. Es decir, justamente cuando empieza la fase escolar. Por lo tanto, la educación formal llega tarde. La educación formal no te hace inteligente. Tú ya eres inteligente o ya no eres inteligente por la formación previa. Y es aquí que el modelo económico desintegrador de la familia impide, por su propia naturaleza, por sus propias causas, dinámicas y estructuras sociales, y sobre todo el funcionamiento del mercado, por sobre todas las cosas. El, el mercado es Dios en la sociedad contemporánea. Socava
las capacidades biológicas innatas de los seres humanos para ser inteligentes. Es decir, la civilización moderna que nació a partir de la filosofía, es decir, el pensamiento abstracto más complejo al cual puede acceder el ser humano, ha socavado sus propias bases biológicas, se ha disparado no en los pies, sino que literalmente en el cerebro, generando la población más imbécil jamás vista en la historia de la humanidad, que a su vez vive rodeada de una civilización tecnológica como nunca antes ha tenido este planeta. En el mundo más complejo viven los más simples. La contradicción vital, existencial de entre ambos términos, entre ambas entidades o realidades, como quieras llamar, inevitablemente implica la implosión de la civilización, no la explosión. Las civilizaciones siempre mueren por implosión debido a que sus habitantes son incapaces de mantenerlas en pie por su incapacidad de entender su complejidad. Por eso, que lo contaba ayer, que cómo puede ser que una civilización hecha en base a científicos, la fundación, y Harry Seldon, el más grande filósofo de la historia, por algo la llama psicohistoria, no entendió la historia. Es decir, es una pura patraña todo lo que dicen, porque poseyendo toda la tecnología, fueron aplastados por un simplón, que es el emperador. Y por eso que de Mercer se va de su lado, como otro ser inteligente y pensante. Lo cual me recuerda a otra saga de ciencia ficción, Blade Runner, los cortometrajes anteriores a Blade Runner 2049, en donde uno, animado por el mismo japonés de Cowboy Bebop, gran maestro, Shinichiro Watanabe se llamaba, uno de los personajes decía, More human than human. Ustedes son más humanos que los humanos. Esa frase debería serle aplicada a De Mercer. Y por eso que la patética copia fake de Sheldon le habla con ella y le dice, tú debes hacer algo mejor que esto. Porque en el fondo, ¿por qué vives? Porque te dan ganas de vivir. Nueva pregunta. ¿Por qué te dan ganas de vivir? ¿O qué te da ganas de vivir? ¿Te dan ganas de vivir en un imperio sabiendo que en cualquier momento tu planeta será destruido? ¿Te dan ganas de vivir en una civilización donde Estados Unidos en cualquier momento bombardeará tu país y lo reducirá a cenizas? No dan ganas de vivir. Ergo, vamos a inyectarnos fentanilo. Esa es la verdadera, única y real psicohistoria. Y esa la inventó un chileno, Humberto Maturana, en realidad una dupla, Humberto Maturana y Varela, el padre de la actriz Varela, ambos biólogos. Precisamente porque recordaron que los seres humanos somos seres biológicos. Toda la modernidad radica
en el olvido, en la ceguera, en el olvido intencional y es profeso, a propósito de que somos seres biológicos y pertenecemos a un sistema que permite la vida biológica. Por algo existe. Si no la permitiera, no existiría. Y eso es lo que denominan en biología las condiciones de existencia. Y es aquí que en esta voluntad, o voluntarismo, como dirían algunos, de convertirse en los amos y dueños de la naturaleza, hemos destruido la naturaleza por lo tanto, las condiciones de la existencia de la vida biológica en el planeta. Lo que en 1600 era el sueño, la utopía para salir de la Edad Media, ahora estamos viendo 400 años después las consecuencias lógicas de ese planteamiento utilitarista, mercantilista, industrial, materialista, que en el fondo destruye la vida en vez de potenciarla, como dijeron estos utopistas llamados filósofos. Cuando no te dan ganas de vivir, o mejor dicho, cuando la civilización está fundada sobre premisas tan estúpidas que en su momento parecen brillantes, cabe la pregunta a quién le parecen brillantes estas premisas. Y se demuestra su parcialidad, es decir, estupidez, ya es demasiado tarde. Inevitable la metáfora, la gran analogía con el Titanic. Cuando el armador, es decir, el empresario, le ordena al capitán, el político, acelerar la máquina, acelerar el crecimiento industrial, y el capitán obedece, siendo que eh, formalmente es quien tiene el poder, formalmente el presidente tiene poder, pero en estricto rigor es el empresario quien tiene el poder material y le da órdenes al presidente de acelerar la máquina, lo cual hace inevitable el choque con el iceberg. Lo mismo pasa con el mundo, y llámese mundo la construcción eh, cultural, geopolítica de las relaciones humanas. Por eso que todos hablan del crecimiento, es decir, la aceleración de los procesos económicos. Y estamos tan acelerados que ya no podemos parar. Por lo tanto, el iceberg no va a desviar su trayectoria, su curso. Nosotros tampoco vamos a desviar nuestra trayectoria. No podemos frenar, no podemos hacer nada y la colisión es inevitable. La colisión de la civilización moderna es la colisión con los límites materiales del planeta. ¿Por qué
se plantea como inteligente la economía cuando es la disciplina de los imbéciles. O sea, para ser economista, tú tienes que ser imbécil. Y mientras más imbécil, más te van a premiar en economía, hasta darte un Nobel, como a Friedman. ¿Cómo se puede plantear un proceso infinito y aceleradamente de crecimiento infinito en un ambiente o en un contexto, en una realidad finita? Tarde o temprano, el crecimiento económico se topa con que la Tierra tiene límites y la Tierra no crece. Por lo tanto, es imposible irracionalmente, eh, o sea, es imposible racionalmente sostener un crecimiento infinito en una realidad finita. Y a esta contradicción existencial, basal, radical, se ha dedicado todo Occidente durante los últimos 300 años, desde Adam Smith y la riqueza de las naciones. Por lo tanto, como dije hace mucho tiempo, las civilizaciones eh, ¿cómo dijeron? Caen, sucumben, colapsan por estupidez. Y la estupidez de no darse cuenta precisamente que eh, es imposible eso. Es imposible un proceso infinito dentro de un ambiente finito. Tarde o temprano chocas con los límites. Y al chocar, el barco, el Titanic, con el iceberg, te hundes. Porque la realidad es más grande que tú, que todos nosotros juntos, incluidos, sumados, multiplicados, entre nosotros mismos. Entonces, ahora que hemos topado y agotado los límites físicos del planeta, y lo que va quedando es cada vez menos, es inevitable que el mundo arda en guerras. Porque en este afán de ser amos y dueños de la naturaleza, todos van a querer, evidentemente, acaparar y apropiarse de lo poco que va a quedar. Las economías occidentales están cayendo. Era que no. Y no van a volver a levantarse. Todo crecimiento es meramente especulativo. Por eso sube Wall Street, porque está inflado con la emisión artificial. Bueno, si es que se le puede llamar artificial, porque la economía, la política, todo eso es artificial. La cultura es artificial. Eh, el dinero fiat, ¿no? Como símbolo de la artificialidad de todo, está inflando. Pero va a llegar el momento en que va a llegar gente a decir, oye, ¿por qué las cosas tienen que ser así? Como fue depuesto Rómulo Augustulo en el 476 después de Cristo, porque unos bárbaros dijeron, oye, ¿y por qué tenemos que estar subsidiando, utilizando esa palabra tan de moda ahora, subsidiando a Roma? ¿Por qué no cerramos por fuera? Nos dejamos de tanta hipocresía y empezamos a ser sinceros y honestos, sinceros con los demás y honestos con nosotros mismos. Y nos dejamos de aparentar la charada de que existe un imperio romano y nos dedicamos a vivir como nos da la gana. Nuevamente, hemos vuelto, las ganas de vivir.
¿Qué te da ganas de vivir? Esa es la única pregunta importante en la vida. ¿Qué te dan ganas de vivir? Y cuando te haces esa pregunta, te das cuenta que toda la sociedad, todo el mundo, está en contra de aquello que te dan ganas de vivir. Cuando te das cuenta que todo está en contra de lo que a ti te da ganas, ya no dan ganas de vivir y quedan dos caminos. O te drogas hasta morir o matas. Y ambas realidades las estamos viendo día con día en Estados Unidos. Los que no están botados en la calle de Kensington como zombies consumidores de fentanilo y tank, van, compran un fusil y empiezan a matar mujeres y niños en las escuelas. O te suicidas lentamente en la drogadicción o vas y matas a alguien, porque la vida ya ha perdido sentido. El sentido de la vida no es más, no es otra cosa más que las ganas de vivir. Y las ganas de vivir se resumen en un solo verbo: amar y ser amado. Todo lo demás, cuando mucho, es adorno. Y todo lo que no es adorno de eso está en contra de eso. Y vemos que el sistema patriarcal está en contra del amor, en todos sus principios, en todas sus manifestaciones y en todas sus formas. Las civilizaciones caen porque son civilizaciones patriarcales que van en contra del fundamento biológico de los seres vivos, que es el amar, el ser amado. Un ser que se siente amado no se droga ni sale a matar. He ahí el fracaso occidental. El fracaso civilizacional en general, pero ejemplifico con occidental porque es el más notorio. Ya veremos si China se infecta definitivamente con ese virus. África también, porque se pasan matando a cada rato. Y Latinoamérica es un cero a la izquierda. Aunque, dicho sea de paso, como, como cultura, como pseudo civilización, somos los más cercanos, precisamente, al- a la raíz biológica de la existencia humana. Razón por la cual tampoco, como sociedades, como pueblos, somos muy inteligentes. Evidentemente porque los individuos inteligentes en estas culturas eh, no somos tenidos en cuenta.
Por eso que nunca será una cultura brillante y preponderante en el ámbito internacional, mundial. Siempre seremos el burro de carga del pueblo o los pueblos desarrollados, que son desarrollados precisamente porque desarrollan su inteligencia, su intelecto. Pero como no tomamos la responsabilidad de dirigir el mundo, tampoco tenemos el peso de la responsabilidad que consume a los pueblos que han tomado ese camino. Por eso decía, Roma se creía eterna y duró, ¿cuánto? 400 años como imperio. Y dejaron de existir, ya no hay romanos. Europa decidió mandar el mundo desde 1492 y miren en lo que está convertida. Estados Unidos se propuso más modestamente tener un siglo americano, suponiendo que ese siglo de dominación mundial comenzaba en 1945. La dominación del mundo. Por eso, insisto, René Descartes, 1637, discurso del método, ser los amos y dueños de la naturaleza es igual a ser los amos y dueños del mundo. La modernidad nace imperialista y morirá siendo imperialista. La única manera de no ser imperialista es dejar de ser moderno. Y el tan cacareado siglo norteamericano, que no tuvo ni 80 años, vamos a llegar a 2025, los 80 años, y ya Estados Unidos no manda. Y todo porque siguieron a estos filósofos y a los científicos y filósofos que siguieron después de Descartes en la utopía eh, científica, tecnológica. Buenas noches, amigues de Les Matristiques. Si conocen a un chino, llévenle sus hijos para que los oigan hablar en chino todos los días y así aprendan por osmosis el idioma del siglo XXI. Yo que no tuve hijos, precisamente para no condenarlos a vivir, o mejor dicho, a sufrir y padecer la sociedad más imbécil de toda la historia de la humanidad, tenía ese plan. Ir a un restaurante chino, decir si alguien hablaba chino y que hablara chino delante del bebé. Porque las principales redes neuronales se crean hasta los 2 años de edad. Para los 4 años de edad, la suerte de ese bebé ya está decidida. Así que les dejo esa inquietud. Buenas noches.